Buenas noches, profesor Henry Otero. Somos el grupo número 6 y a continuación vamos a dar lo que es el tema procesadores. ¿Ok? A continuación, el alumno González Reyes, que es mi persona, va a dar un poco lo que es el concepto y la definición de lo que es el procesador. Siente diapositiva, por favor. Ok. Como concepto y definición tenemos que el procesador es el componente cargado de la ejecución de los programas, que es como el cerebro del ordenador, el que se encarga de todas las operaciones matemáticas, o más bien el que realiza cualquier tipo de cálculo u operación. La potencia de un microprocesador se mide en gigahercios o en gigahertz, y esto se puede definirse como un cerebro de ordenador, como ya dije. Algo que tengo que decir es que algo muy importante en la actualidad es que los núcleos de los procesadores se componen de dos núcleos. Esto significa que son capaces de procesar dos operaciones independientes al mismo tiempo. Como pocos sabemos, existen dos principales fabricantes de procesadores en la actualidad, que son como Intel y AMD, cada uno de sus modelos de procesadores. Siguiente diapositiva. Ya. Puede contraer una o más unidades centrales del procesamiento, constituidas esencialmente por los registros, una unidad de control y una unidad de aritmética lógica en coma flotante, antiguamente como los ecoprocesadores matemáticos. ¿Ok? Otra cosa que quiero dar a entender es que una de las cosas más importantes de un ordenador de ventilación, ya que la temperatura del procesador muchas veces es muy alta y puede dar fallos a los componentes de su interior. Para evitar esto, el procesador que se utiliza es de pasta térmica, ya que esta transmite el calor del procesador al disipador que esté pegado. Además, los ventiladores en varias partes del ordenador, como tarjeta gráfica y procesador y ventiladores, ya que estas sirven para expulsar el calor hacia afuera. Los procesadores de 32 bits se llaman x86, debido a lo que se utilizan como un conjunto de instrucciones y que son procesadores de 64 bits. Gracias. Siguiente compañero. Bueno, por consiguiente, tema, mi nombre es Gabriela Salazar Ortiz. Voy a dar lo que es un poco de historia. Nos dice que no hay un momento exacto de la historia en el cual se inventó el microprocesador, pero es la pieza de hardware más interesante de un ordenador y su historia se remonta desde el año 1971 con el primer microprocesador comercialmente disponible, que es el Intel 4004. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El siguiente sistema, que es la evolución del microprocesador. Su evolución fue producto de distintas tecnologías, ya que los procesadores de inicio no existían tal como hoy lo conocemos. La tecnología de circuitos avanzó y los científicos hicieron grandes procesos en lo que es el diseño de estado sólido, y como vemos actualmente, podemos ver en la diapositiva algunos microprocesadores que es de la Intel, que fueron avanzando. Siguiente diapositiva, compañero. Siguiente. Aquí podemos ver lo que son, cómo evolucionando cada vez lo que son los microprocesadores Intel. Siguiente diapositiva. Y seguimos viendo su evolución. Siguiente. Siguiente. Ya. Ahora tenemos lo que es la ley de Moore. El doctor Gordon Moore fue uno de los fundadores de Intel Corporation desde el año 1965, que conocido, entonces desde allí fue conocido como ley de Moore. Pero esta ley se predijo para el año 2011, donde existía un circuito integrado compuesto por 10
1.5 gigas de transistores en una frecuencia de 10 GHz. Siguiente diapositiva, por favor. Ya tenemos lo que es las limitaciones en el avance de la tecnología. La tecnología actual se limita por la temperatura, el espacio y fenómenos de inversión. En la temperatura nos dice que la miniaturización y la frecuencia actual de los microprocesadores hace que se genere mucho calor. En el espacio nos dice que al aumentar el número de transistores aumenta la superficie del procesador, y en fenómenos de inversión, al comunicarse los transistores relativamente lejanos a frecuencias elevadas, puede ocurrir que el transistor emisor envíe 1 y el transistor receptor reciba un 0. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos las características más importantes, empezando con lo que es frecuencia de reloj. Ya, en la frecuencia de reloj, sobre la cantidad de ciclos que se realiza por segundo, se mide en hercios y su frecuencia varía entre 1.5 y 4 GHz. Tenemos también lo que es instrucciones por ciclo. Siguiente diapositiva, por favor. Instrucciones por ciclo, que es el número de bits donde se representa con ceros y unos, que es lo que entiende la máquina. También tenemos lo que es la memoria caché, que es una memoria de poca capacidad que permite al microprocesador almacenar los datos que usa con frecuencia. También tenemos el número de núcleos. Los desarrolladores de microprocesadores empezaron a desarrollar microprocesadores con más de un núcleo. También tenemos lo que es velocidad a la que se conecta con el resto de la placa base. Los microprocesadores se conectan mediante buses y su velocidad, la cual es capaz de adquirir un ritmo en pleno rendimiento. Ya. Y por último, siguiente diapositiva, por favor. Okay. Ya tenemos lo que es conexión en el exterior. Ya, aquí tenemos lo que es la PGA, la VGA y la LGA. Ya, en lo que es la conexión se realiza mediante pequeños pinchos metálicos. En lo que es la VGA, la conexión se realiza mediante pequeñas bolas soldadas al procesador, que hacen contacto con el zócalo. Y por último, lo que tenemos lo que es la LGA, que la conexión se realiza con pequeñas superficies de contactos lisos. Señor tutor, recibo un atento y cordial saludo. Soy el alumno Muso Inga César Giovanni. A continuación, voy a hablar sobre la clasificación y marcas más utilizadas. Los microprocesadores se clasifican basándose en diversos factores. Estos factores son diseñados para evaluar la velocidad del procesador y la cantidad de información que puede transferir. También tenemos los núcleos, donde dice que hay muchos tipos de procesadores, pero la división más habitual es aquella que discierne entre procesadores de núcleo y aquellos de núcleo múltiple. ¿A qué se refiere con esto? Que puede haber de un solo núcleo, tal cual se observa, son aquellos que poseen una sola unidad de mando, de modo tal que no son útiles siempre y cuando no requieran un rendimiento superior para el cual han sido diseñados. De dos núcleos, estos mejoran el rendimiento del procesador acelerando un poco de su función, ya que entre los dos, por así decirlo, se reparten las cargas de actividad de modo tal que estos hacen todo más expedito, por cuanto entre los núcleos se realizan las distribuciones de proceso. Otro núcleo, estos son de peculiar estructura y observación, ya que se trata en su aspecto físico de un kit de módulos o de núcleos, los cuales se encuentran todos unidos como una serie de unidades de procesamiento que contribuirán con el aceleramiento del procesamiento de datos y tratamiento de la información. Y multinúcleo, aquellos ordenadores o bien procesadores que comprenden entre 12 a 16 núcleos, los cuales hace de estos los más potentes para el procesamiento de la información, brindando velocidades increíbles para el tratamiento, como se lo puede caracterizar. Siguiente. Marcas. A pesar de ser Intel el fabricante dominante en el mercado de procesadores para PC, no se debe olvidar o se debe excluir otro tipo de fabricantes en el mismo como principal
competidor actual de Intel en el mercado del PC. Podemos resaltar uno de los cuales es AMD, Advanced Micro Device, pero también se encuentra Cyrix vía PowerPC, ARM y Qualcomm. Entre las marcas, podemos destacar que Intel maneja un sinnúmero de tipos de modelos, en los cuales se caracteriza el Intel Core desde el número 2, 3, 5, 7 y 9, que son los que más resaltan y los que más son pedidos. En el AMD podemos tener el AMD Duon, el Athlon, el Xenon, el AMD Turion, el AMD Phenom, entre otros. Y los también caracterizados de los Ryzen, como el 3, el 5 y el 7. En el Qualcomm tenemos ya los conocidos, el Snapdragon de 4 series, 6 series, 7 series y 8 series. El IBM, por su característica del modelo principal, como es el Power 1 más, el Power 1 más, o el Power 2, y así sucesivamente los diferentes tipos de modelos que se destacan. Y por último el MediaTek, el cual también tiene muy característicos modelos, como es el MediaTek MT6795, el MediaTek Helio X10, el MediaTek MT6735. Eso con referente a las marcas. Las generaciones de los microprocesadores, desde la primera generación, comprendida desde el año 1978 y 1982, fueron creados para una línea de calculadoras de Busicom. También destaca el cambio en el concepto de microprocesadores, pasando de específico a estándar. También se caracteriza porque trabaja con palabras de 4 bits. Otra característica es el ciclo de instrucciones, que es de 10.8 microsegundos. En la primera generación se batía la guerra de tecnología de microprocesadores entre Intel y Motorola, como podemos observar en el recuadro. El Intel 8086, lanzado en 1976, como el primer microprocesador de 16 bits de datos, y el Motorola 6800, lanzado en 1975, constaba de 78 instrucciones, además de tener el primer microprocesador en tener un registro índice, y superior al Intel 8080, teniendo distintas variaciones en la familia. Como segunda generación, desde el año de 1982 hasta 1985,